Vamos a hablar de estructura de mercado, pero a diferencia de lo que todos ven en todas las academias o que sabemos, pues digamos que lo principal o que muchos ya saben es estructura de mercado se opera tanto alcista como bajista, pero hoy, antes de operar eso, quiero que entendamos algo. Debes tener en cuenta cuatro factores importantes. Si ustedes entienden estos cuatro factores, automáticamente ustedes van a poder ver el mercado diferente, van a poder entender y operar. Si no saben esto, por más que tengan una estrategia, por más que tengan lo que sea, no van a poder operar si no tienen una estructura de mercado clara. ¿Cuáles son estos cuatro factores? El primer factor es que la estructura de mercado nunca se contradice. Anoten esto, por favor, porque es importante que ustedes lo tengan en cuenta para que repasen más tarde, para que repasen mañana, cuando no vean el mercado claro o cuando simplemente usted de verdad quiera tomarse el trading en serio. El número uno es que la estructura nunca cambia o nunca se contradice, porque sí cambia, perdón. Número dos, la estructura, existen estructuras que pueden ser vulnerables. ¿Cuáles son esas estructuras vulnerables? Las estructuras vulnerables son las que tú ves en una hora o las que puedes ver en 15 minutos. ¿Por qué son vulnerables? Son vulnerables cuando eh, tú, digamos, o son más frágiles, cuando tú las ves en temporalidades más bajas, porque teniendo en cuenta que Londres y Nueva York son más volátiles, van a hacer que puedan romper esas zonas importantes, ¿cierto? Entonces, el número dos tenemos estructuras pequeñas de una hora o 15, de una hora pues hacia abajo, 30 minutos, 15 minutos, son más vulnerables. Esto con el tema de que los mercados se mueven más cuando hay volatilidad, ¿cierto? Entonces, por eso son más vulnerables. Y en esas dos franjas de horarios se mueve más fuerte de por sí. En el punto 3 tenemos que la estructura una estructura es sinergia, tiene sinergia, tiene una sinergia. Independientemente de la temporalidad que tú la veas, siempre va a tener una sinergia o un orden, digámoslo así, ¿cierto? Pero que si ustedes hacen esto o hacen el ejercicio que yo les voy a decir ahora, ustedes en una semana, practicando esto todos los días en una semana, van a tener un panorama más claro del mercado o van a ver esto, digamos, como ya después se les vuelve muy fácil entender. Es por eso que nosotros debemos tener muy claro primero la estructura del mercado. Como cuarto tenemos que hay algo demasiado importante en la estructura de mercado y es los niveles más fuertes y de mayor probabilidad son los inicios de cada y los inicios de una tendencia. Con estos cuatro puntos, si ustedes los tienen claros, van a entender mejor el mercado porque independientemente pues de lo que hablaba ahorita, de que nosotros operamos solo tendencias alcistas y tendencias bajistas, no se opera nada más. Y lo otro que es cuando se hace un rango. Esto es lo único que tú haces en el trade, comprar y vender en tanto alcista o bajista, teniendo en cuenta una estructura de mercado que si se tiene en cuenta todo esto, vas a entender mucho mejor, que vas a poder, digamos, aprovechar las mejores entradas y vas a tener claro que no todo el tiempo vas a tener que estar en el mercado. Ejemplo, cuando tú estás en un rango, simplemente tú no operas y tú puedes que no operes lunes y martes, pero puede el mercado darte entrada miércoles, jueves y el viernes. Y esas entradas que te dé te van a compensar los días que no estás operando. Ejemplo, voy a ir directo con el gráfico porque obviamente es mejor verlo así. Yo en este momento estoy en una hora y tengo una estructura clara de que es alcista. Digamos que si yo solamente me dedicara a operar tendencias, simplemente operaría compras o buscaría puntos importantes para comprar. Pero ¿cómo identifico una tendencia o cómo identifico todo lo que yo acabé de decir? Es muy fácil. Nosotros siempre vamos a tener que buscar retrocesos para poder determinar la tendencia. Y acá estoy en una tendencia, estoy en una hora.
Ejemplo, si yo hago esto y nosotros marcamos los retrocesos, podemos ver que acá tiene un retroceso, tiene otro retroceso, y independientemente de que sean pequeños, está haciendo muchos retrocesos de ahí para arriba. Y en algunos tuvo este grande retroceso. Pero ¿cómo vas a marcar bien una estructura de mercado para saber, estoy marcándola bien en una temporalidad, no tanto en temporalidades, sino voy alineado con la estructura mayor? Ahí es donde vamos a determinar qué sí y qué no, porque a nosotros nos han enseñado cómo es una estructura, alcista, bajista, puntos de retroceso, pero no nos han enseñado bien cómo identificarla o cuál es el punto importante. Entonces, en el caso es, yo acá tengo solamente un impulso y tengo un retroceso. Hasta ahí solamente tengo algo. Antes no tenía absolutamente nada. Nosotros si hiciéramos bien el mercado, operáramos, nosotros no operaríamos esto. Y nuestro punto importante, que es donde dice el inicio, tomaríamos esto, que muchas veces lo puedes acompañar con el Fibonacci. No sé si me dé para dar la clase de Fibonacci o acompañarla con esto, pero de igual forma lo voy a explicar. Uno lo puede acompañar con el Fibonacci o soportarse sobre él, pero entender que sí esté a favor de la estructura. Yo, por ejemplo, estoy viendo esto y este impulso que estoy haciendo acá y este retroceso, ¿qué te va a decir a ti que la estructura está bien? El retroceso más grande. Ejemplo, tú marcas este retroceso grande te va a decir dónde es el impulso o el punto para memorizar y interiorizar, ¿cierto? O el punto que te va a marcar el inicio de la tendencia. En este caso, digamos, yo marcaría este. Igual usted si está operando en mini estructuras, acá, tú vas a ver acá dentro de este impulso, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Pero que para que te quede bien, si no vas a hacer scalping y si lo que tú vas a hacer es operaciones de una hora o tú operas por secciones, lo ideal y lo mejor es que lo hagas de esta manera. Entonces, eso es lo ideal. Identificar primero hacia dónde va la estructura para que usted, un ejemplo, normalmente diríamos que nosotros deberíamos de operar solo compras y compras y compras de acuerdo a la estructura que tienen acá. Pero ¿dónde se va a detener esta estructura? Porque tú vas de acuerdo a ella en impulsos, impulsos, pero ¿dónde se va a detener? Y ese es el punto importante, saber dónde la estructura puede hacer un cambio. Si miramos el pasado, nosotros, por ejemplo, hubiéramos podido no operar esta parte porque realmente esto es un rango. Y cuando el mercado está así, entonces es donde todo el mundo entra a comprar y vender y automáticamente los va limpiando. Simplemente se limita a limpiar y a liquidar. Sube un punto, liquida, sube otro punto, liquida. ¿Cuál sería el punto importante acá? Nosotros si vemos, voy a retrocederlo acá y acá tengo una estructura correcta. ¿Qué tengo acá? Un impulso y un retroceso fuerte. Hasta ahí. ¿Cuál sería mi punto importante? Si yo prendo las secciones, yo puedo identificar que con estas secciones vas a saber en cuál es el mejor horario para usted operar. Usted puede operar todos los horarios que quiera, estar en el gráfico todo el día si quiere, pero si haces eso, te vas a acostumbrar o te vas a acostumbrar, no, vas a estar intentando vas a estar peleando con el mercado, en pocas palabras. Entonces, esta es mi estructura mayor, pero que dentro de esta estructura, yo estoy ahí a favor de la estructura, pero que dentro de esta estructura vas a encontrar estructuras menores. Y que si tú vas a favor o tienes en cuenta la mayor y estas menores que estás haciendo acá, las tienes en cuenta con el retroceso más profundo, ahí te vas a dar cuenta que ellas van a alinearse en algún momento o siempre van a ir en la dirección correcta, ¿cierto? Porque muchas veces cuando tú inicias en este mundo del trading, tú no sabes identificar cuál es el punto para entrar o tú no sabes identificar dónde es o cómo trazo, porque por ejemplo, muchos pueden estar trazando acá una estructura
así. Pero existe una regla importante y es a la que yo voy a explicar hoy. Presta atención. Cada vez que el mercado, si ustedes quieren una estructura perfecta, deben entender esto. El impulso y el retroceso más fuerte te va a decir el punto importante para ingresar al nuevo impulso. Y dentro de esto te va a decir, tenemos claro que para una estructura perfecta debe haber, o para que un mercado sea perfecto, debe haber un retroceso, porque no va a subir solamente así, no tendría lógica que un mercado suba así, ni tampoco que caiga de la misma manera. Siempre tiene que ir con niveles importantes. ¿Cuál va a ser el nivel importante o del movimiento donde inyectan dinero? Ese es el punto en que nos tenemos que centrar. Y ese punto es, en este caso, esta gráfica en la que estoy haciendo es ahí. ¿Cómo que inyectan dinero? Los bancos inyectan dinero. ¿Y cuándo le inyectan dinero? Cuando hay noticias, le inyectan dinero cuando hacen el cambio de bolsa, ahí inyectan dinero cuando hay una guerra. Es todas esas cosas que mueven el mercado, es inyección de capital. Pero antes de esto, hay que entender algo, que cada vez que nosotros marcamos esto, estamos marcando a la estructura mayor, que estamos yendo a favor de la estructura mayor. O sea, el área más sensible es, es las verticales. ¿Cuáles las verticales? Cuando nosotros buscamos, ejemplo así, esas operaciones o esas tendencias son sensibles. ¿Por qué? Porque normalmente uno estaría esperando un punto importante o un retroceso importante para ingresar al mercado, pero muchas veces no se lo va a dar. ¿Por qué? Cuando vienen las noticias y este impulso que yo te estoy dando acá, puede que solo sea esto un movimiento de esto. Entonces, para identificar y poder ingresar al mercado, para que no te esté sacando en stop y te esté quitando dinero, debes buscar el retroceso. Cuando del retroceso, él te va a decir el punto exacto donde debes ingresar. Ahora bien, ya les dije que es bueno que ustedes en la semana esto que yo estoy diciendo lo practiquen o al menos lo aprendan a identificar. Hay algo que se llama el ejercicio de descarte. ¿Cuál es el ejercicio de descarte? El ejercicio de descarte dice que es bueno que lo guarden muy bien, que cada vez que cuando hay un mínimo y un máximo, este es eliminado cuando uno siguiente es más alto que el, perdón, repito, el mínimo y el máximo es eliminado cuando genera un máximo y un mínimo siguiente. ¿Cómo así? Esta es mi estructura y mi estructura, este es invalidado cuando este lo supera, ¿cierto? Y este mínimo es invalidado cuando este lo supera, a lo que muchos llaman hoy en día toma de liquidez, ¿cierto? Que muchos dicen, ah, este viene y liquida este porque tiene que liquidarlo acá. Así sucesivamente se debe tener en cuenta cuando tú operas en las secciones. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se haría? El mercado inicia así. Vamos a hacerlo directamente en el gráfico. Ok. Voy a tomar esta. Acá tengo mi punto inicio y me voy a ir así. ¿Cuándo es invalidado este? Cuando supere un máximo, o sea, este máximo. ¿Cuándo es invalidado este mínimo? Cuando lo supere. En algún momento lo voy a tener que superar. Si no lo supera, simplemente voy caminando con lo que me diga el mercado. Este automáticamente es invalidado cuando este lo supera. Y cuando esto supera, si ustedes trazan así, y esto no está superando ninguno de estos, te podría estar haciendo un rango porque él va a venir a superar en algún momento ese mínimo. Mírenlo acá. Ahí, ¿cuál sería el punto importante respecto a lo que estamos hablando? O sea, quiere decir que esto es una acumulación y que nosotros no deberíamos de estar en esa acumulación. Sin embargo, hay personas tercas que les gusta estar metiéndose en esos líos y quieren estar ahí metidos todo el tiempo, ¿cierto? Nosotros no deberíamos de estar ahí. ¿Dónde fue el punto importante de inyección de capital?
¿Ustedes creen que acá en el rango? Realmente acá no había nada. Acá simplemente estaban cansando la gente porque el mercado va a ser una manipulación fuerte. ¿Cuándo la va a hacer? Miren esto. El mercado debe salir de esto y regresar. Existe algo que se llama rebote. Ejemplo, está el mercado así. En algún momento él va a salir de ahí, pero él va a volver a esa zona. Y para la muestra, el botón. ¿Dónde llegó el mercado el día de hoy? Exactamente a la zona que había, desde donde salió, regresó, volvió y ahí estuvo. La estructura es clara, ¿cierto? Así, digamos que estos puntos uno no debería ingresar para no estar en el mercado. Y puede que un día no te dé entrada, 2 días no te dé entrada, 3 días, pero cuando tú le agarres una dirección correcta al mercado, te va a dar muchísimos pics o muchísimo dinero con una sola operación. Entonces, es entendiendo que el error número uno, existen dos cosas. Las personas normalmente van a estar diciendo, vendo aquí y compro acá. Probablemente, si pusiéramos a los alumnos míos a decirme qué verían ellos, probablemente uno diga esto, otro diga, no, yo espero que me llegue a esta zona para meter venta, y otro te diga, yo espero esta zona para meter venta, ¿cierto? Son probabilidades. ¿Qué sucede? Que no es lo mismo si tú la estás viendo, ejemplo, un X la está viendo en 15 minutos, otra persona la está viendo en 1 hora. Son perspectivas diferentes, pero que a la final, si tiene la estructura correcta, estás yendo al objetivo. ¿Cómo así? Ejemplo, tú decías que veías compra acá porque tú tenías marcada esta zona y su compra va hasta dónde. Tú tienes que tener claro que así tú veas la compra hasta acá, el primer objetivo es este. ¿Por qué? Porque hay una zona. Y que esta zona es tu primer, digamos, asegurar. Acá es donde tú debes sacar parciales, donde debes subir el stop a la mitad o donde, o sea, lo que tú quieras hacer, pero que saques ganancias de una vez. Porque si te quedas esperando que llegue acá, probablemente haga esto, baje nuevamente, te liquida y ahí sí va y sube, ¿cierto? Entonces el objetivo es que tú siempre vayas sacando parciales o tomando esas ganancias. Entonces, yo puedo decir que el primer profit es acá. Incluso la señal que yo mandé, que los del VIP están ahí conectados y sí la metieron, este era el primer profit. El primer profit. ¿Yo por qué debo asegurar ganancias ahí? Por lo que les digo, el mercado se puede volver. Yo puedo estar en una estructura de 1 hora y el mercado me llega ahí, no pasó nada. Cuando el mercado se te va a ir, te va a hacer cambio de estructura. O digamos, no cambio de estructura, sino el movimiento más fuerte. Digamos que si tú vas en una tendencia alcista, el mercado, el impulso más fuerte te lo va a dar en Londres. Si tú vas en una tendencia bajista, perdón, en Nueva York. Si tú vas en una tendencia bajista, va a ser lo mismo, pero al contrario, en tendencia bajista. Entonces, el mercado normalmente, lo bueno de esto o lo fácil, porque el mercado ya es muy fácil entenderlo, es que él te va diciendo qué va a hacer. No necesitas estar persiguiendo el precio, no necesitas hacerle cacería, no necesitas nada de eso. Él te va a ir diciendo qué va a hacer. ¿Por qué? Si estamos claros en lo que yo les estoy explicando en este momento, o sea que este punto que yo tengo acá no es nada. O sea que acá solamente que tengo. De acuerdo a lo que yo dije ahorita, miren esto. El mercado solo tengo esto. No tengo absolutamente nada más. Miren, tengo impulso, retroceso. Acá que hicieron, rompió mi máximo anterior y ahí sí que vino, zona, inyectaron capital y vean, obviamente esto se demoró mucho tiempo.
Y esta es tu estructura mayor, tu estructura. Si identificas la estructura, se borró. Si identificas la estructura, va a ser más fácil que operes. Y esto se demoró muchos días en llegar, pero hasta ahí. Eso es lo que tú tienes. No tienes absolutamente nada más. Yo sé que me vas a decir, pero yo tengo zona, Sí, tú tienes todo eso. Pero en el momento estoy hablando de estructura. Solo tienes un impulso, un retroceso, que está conformado dentro de ese impulso, dentro de ese retroceso, por rangos, por velas, por figuras chartistas y todo eso. Sí. Pero a lo que yo quería que ustedes identificaran era, teniendo clara una estructura, ustedes pueden sacarle muchísimo provecho al mercado. Y lo que yo les decía ahorita, ejemplo, yo puedo tener estudiantes que están esperando o que estaban esperando comprar acá y vender acá. Unos dirían yo voy a vender acá, pero si él fuera a vender ahí, ¿hasta dónde sería la venta? Si él va a vender ahí, lo más probable es que venda acá para que asegure. Pero si esto, según lo que hablamos ahorita, debe tomar liquidez, rompe, podría hacer eso. Son diferentes perspectivas de lo que yo estoy hablando, pero lo puedo hacer. Si yo lo veo en 15 minutos, si lo veo en 1 hora, si lo veo en 4 horas, si lo veo en diario, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso muchos, hay unos que cuando están en el grupo comentan, yo veo compras, yo veo ventas o espero venta en tal zona. Y hay algo que es muy importante acá. Debes ser consciente que en el mundo del trading solo es comprar y vender. Eso es lo único que tú haces. Solo compras y vendes. Tú no haces nada más. Pero que si dentro de esas compras y esas ventas que vas a hacer, tienes muy claro esto, yo le aseguro que vas a hacer, teniendo la estructura correcta, teniendo el plan correcto y todo correcto, va a ser más fácil tu vida en el trade. No vas a quemar tantas cuentas, no vas a estar tan ansioso en el mercado todo el tiempo porque las personas se vuelven ansiosas y vas a aprender a manejar un poco todo ese estrés. Entonces, así como el, les explicaba acá qué es la estructura del mercado, pueden agarrar cualquier otra gráfica. Miren que les dije que íbamos a hacer un ejercicio. Hagan el ejercicio ustedes. Agarren en 1 hora. Por ejemplo, yo acá estoy en 1 hora y yo tracé. Pero ¿cuál fue mi retroceso profundo? Este. O sea, que quiere decir que hasta ahí voy a ver mi retroceso para saber dónde voy a ingresar al mercado. Y hágale así a otra parte del mercado. Vaya y busque, si usted quiere, y identifique qué zonas operarías, qué zonas no operarías, por qué las operarías. Y que tienes que tener en claro lo que yo les decía ahorita. En secciones da las mejores entradas. Pero ten en cuenta algo. Si tú operas en 1 hora, hay probabilidades de que tú se vuelva vulnerable en un estado como ejemplo. Viene una noticia y tú estás operando esta estructura en 1 hora. Hay como es vulnerable, puede que venga la noticia y que tú esperas ahí, o que ya tomaste este impulso, que ya sabes que este es el retroceso, hasta ahí, y tú dices, bueno, voy a esperar este retroceso, ¿dónde? Porque él va a tomar otra vez un impulso, ¿cierto? Entonces, ¿dónde vas a entrar en el mercado? Él siempre te va a testear la zona. El mercado nunca se va sin testear. Yo por eso digo que el mercado siempre viene por mí. Y es literal. El mercado regresa. Ese no se va solo. Y cuando digo eso, obviamente hoy no estoy hablando de zonas de contracción, nada. Solamente estoy hablando de estructura de mercado. Pero si yo hablara esto, combinándolo con todo lo que yo les enseño, ustedes van a saber los puntos exactos de las entradas. Ejemplo, este es el retroceso. ¿Yo dónde esperaría la entrada? La entrada la voy a esperar. ¿Por qué creen ustedes que yo entraría aquí? Yo entraría ahí por dos cosas. Primero, este mínimo está más abajo que el siguiente mínimo, ¿cierto? Entonces digo, bueno, si no me están rompiendo ni me lo está liquidando, o sea, no está haciendo esto,
¿cierto? Eso no lo está haciendo simplemente que sube, me respeta la zona, no sé si prendí, es que si las prendo se ve muy feo, y automáticamente te da la entrada y el mercado se va. ¿Y qué empieza a hacer? Miren pues, que voy a favor de la estructura, pero siempre va, rompe este máximo, vuelve, sigue, este mínimo sigue siendo más alto, vuelve y rompe, vuelve, vuelve y rompe, vuelve y rompe, y siempre va rompiendo esos máximos. Entonces, si ven esto que yo les estoy haciendo, es solamente un pedacito de la estructura, miren. Ya hizo el retroceso y viene el impulso, que está conformado, sí, obvio está conformado, ¿por qué? Si lo mirara en 15 minutos, yo podría identificar el más largo y ir identificando zonas para entrar también acá. Pero pues que obviamente no me pondría en eso. Digamos que yo no me voy a poner, cuando estoy haciendo análisis a swing o algo así, no me voy a poner a meter acá. Si yo opero scalping, pues es diferente. Si opero intradía, es diferente. Hay que identificar qué tipo de trader eres para poder saber qué vas a esperar en el mercado. Entonces, así como les estoy explicando acá, es muy fácil entender ya el mercado. Pero cada día que ustedes estudien algo o aprendan algo, es bueno porque le inyecta mucho valor a lo que ustedes están aprendiendo o en el camino en el que están. Entonces, chicos, esta era como la clase del día de hoy. Espero hayan aprendido mucho. Practiquen lo que les dije, busquen el ejercicio del descarte, hagan el ejercicio del descarte y verá que van a entender mejor el mercado. Si ustedes ven esto que yo estoy viendo acá, miren esto. Esto que encerré acá, solo esta parte, simplemente era que continuación de la tendencia que trae, de la estructura que trae anterior. Porque miren, acá si yo trazo, tengo retroceso, tengo retroceso. ¿Y dónde tengo el retroceso? Acá. Y acá tengo este retroceso acompañado de ¿qué? Acumulación. Pero que a usted no, la acumulación, uno no debería, digamos, ponerse a operarla.